Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Los saludamos una vez más desde su canal, El Cuerudo Informativo TV. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la capital. Desde esta nuestra hermosa República Mexicana. Oigan, hay muchas noticias para cada uno de ustedes. Cuando se trata de querer afectar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su familia, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, querer frenar el avance de la cuarta transformación, ahí no hay partidos, ahí no hay partidos, señores. ¿A qué me refiero? Ahí son uno solo, ahí se unen. Al PRI, al PAN, también ya al MC, una sola cosa tienen en común todos ellos, y es frenar la 4T. Querer separar a nuestro movimiento, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quieren separar al primer piso de la cuarta transformación y al segundo piso. Es decir, hacer que caigan en un pleito, en una pelea, en una discusión y como consecuencia un alejamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo van a ver, no se les va a hacer, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vámonos porque hay mucha información. Hubo reunión de las Naciones Unidas, de la ONU, lo hemos estado pasando. Fíjense el ridiculote que hizo Donald Trump. Vamos a ver qué le contesta. Ya ven que le estuve pasando cómo se fue encima de Venezuela, advertir, a querer atemorizar a todo mundo, que los va a atacar, bla, bla, bla. Pero ahí yo te dije, ahí estaban los países de América. Muchos de ellos, en su mayoría, estaban los presidentes. Algunos representantes, fueron muy pocos, casi la mayoría fueron sus presidentes. Querían escuchar, porque se había confirmado que Donald Trump se iba a presentar. Querían escuchar las tonterías y contestarle ante las Naciones Unidas a Donald Trump. Le tocó el turno, que no tiene pelos en la lengua, a Gustavo Petro. Vamos a escucharlo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Los migrantes no son delincuentes, no tienen que llevarlos a campos de concentración ni expulsarlos encadenados. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. Ahí está. Miren, le está diciendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Donald Trump. O sea, no creas que en estos tiempos nos creemos la idea de que quieres entrar a Venezuela para liberar a Venezuela, para que exista, Cuerudo, una verdadera democracia en Venezuela. No, dice el presidente Gustavo Petro, ahorita todo el mundo sabemos que vas por el petróleo de Venezuela. ¿Ves? Y luego decimos, Cuerudo, ¿no serán puras alucinaciones de nosotros si nada más en México decimos que quiere entrar a Venezuela Donald Trump porque va sobre el petróleo? No, hombre, mano, ese es un sabueso petrolero. Ese es un sabueso petrolero. No pasa por sus mejores momentos económicos Estados Unidos y se quiere acercar, según él, a los rivales más débiles para quitarle su petróleo. Dice, aquí falta una buena explotación de este petróleo y el equipo y el dinero y el recurso lo tiene Estados Unidos y con esto nos proyectamos, señores, nos damos una super levantada. Vámonos con una campaña con la bandera de tierra y libertad para Venezuela y con esa banderita nos metemos una vez adentro a ver cuándo nos sacas. Hasta que mira como cuando lavas una ropa y la exprimes hasta que no salga nada. Hasta que no salga nada. Ahí está, Gustavo Petro dice, no, así no se combate, esas son mentiras, ese es un engaño de usted. Ahí está presente Donald Trump. Así como Donald Trump se dio el lujo de no mandárselos decir y amenazarlos ahí en plena reunión donde estaban todos los presidentes,
Así Lula da Silva, así Gustavo Petro, así Boric, se pararon y le dieron en toda la maceta a Donald Trump. ¿Cómo se ve desde nuestro país? ¿Cómo los ven los medios de comunicación masivos, cuerudo? Este ridículo que fue a hacer Donald Trump. Vamos a ver algunos de ellos. En fin, oye, ¿escucharon el discurso de Trump en Naciones Unidas? Sí, qué cosa. Pues de pena ajena, en serio. De pena ajena. Estoy convencido que el tipo ya está medio demente. Sí. El cambio climático es el invento de unos corruptos estúpidos. Sí. Y ayer que sus recomendaciones, porque ahora es farmacéutico, asesorado por otro loco que es Robert Kennedy Jr., ¿no? Hoy estaba yo escuchando a todos los médicos hablando de lo que dijo ayer Trump sobre el Tylenol, las mujeres embarazadas, las vacunas. Lo peor es que hay gente que le cree. Eso es lo más grave. Como un demente, alguien que nada más fue a hacer el ridículo a las Naciones Unidas creyendo que iba a salir bien. O sea, Donald Trump creyó que iba a salir bien victorioso, que todos los presidentes iban a agachar la cabeza y iban a decir, no, hombre, hermano, pues ¿qué hacemos? Tiene toda la razón Donald Trump. Y si no la tiene, pues le tengo miedo. Si no la tiene, pues le tengo miedo. No. A amenazas de Donald Trump, a valentía de presidentes de América. Muy bien, perfecto. Nadie agachó la cabeza como Donald Trump pensaba que lo iba a hacer. Este pensaba que con su presencia iba a intimidar y a lograr sus objetivos, repito, y salir victorioso de aquella reunión. No, mano. No hay país dejado ya. No hay país dejado. Todo mundo defiende su soberanía, su suelo, su patria, su tierra. No puedes entrar nada más así porque sí. Ahí está. No tiene apoyo Donald Trump. No van a permitir los países vecinos, como ya lo había dicho el presidente Gustavo Petro, no vamos a hacer el aeropuerto ni el estacionamiento de las tropas y equipo de combate de los Estados Unidos. No lo vamos a hacer. Yo soy uno de los que no reconozco a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero no por eso me voy a prestar a que desde mi país ataquen ese territorio, ¿no? Ahí están nuestros hermanos venezolanos y agregó, además, yo pienso y yo digo, así es, que cada país tiene que arreglar internamente sus asuntos. ¿Cuándo va a entrar un externo, es decir, otro país a ese país? Cuando el mismo presidente o presidenta de ese país así lo pida a las organizaciones. Hey, pido que me ayuden, pero lo tiene que pedir el mandatario. Esto le corresponde a los mandatarios. No a alguien que por la calentura de querer ir a robar todos los recursos que tiene ese país, nada más de buenas a primeras, va a entrar ahí. No, no le tienen miedo a Donald Trump, cuerudo, los presidentes de América. No, mano, y eso nos da mucho, mucho gusto que así se defienda no únicamente la soberanía de tu país, sino la soberanía también de otros países. Al menos no puedes intervenir, pero tampoco puedes ser omiso. Debes de decir, levantar la voz a favor de la paz, la tranquilidad y la soberanía de todos los países. ¿Ok? Miren, para estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, regresamos a México, para estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hacen falta partidos. No hacen, sí, cuerudo, el PRI, el PAN, y ellos han hablado, no hacen falta partidos. Miren, cuando es para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando es para atacar a nuestro movimiento, a todos, a Noroña, cuerudo, sí, a Noroña, a Dan Augusto, sí, también, a Monreal, pues ya que también es nuestro, a la presidenta, sí, también a la presidenta, a todo el movimiento, sí. No hacen falta colores, no hacen falta partidos, porque ahí, en ese momento, todos se unen. Se une el PRI, se une el PAN, se une el Movimiento Ciudadano para atacar a Morena y a todos sus políticos. ¿Qué quieren, cuerudo? ¿Qué quieren? Pues el sueño que ellos tienen. Que un día todos nuestros funcionarios o políticos de nuestro movimiento estén encerrados en Estados Unidos.
¿Será que ese es el reto de ellos, Cuerudo? ¿Crees que tengan tanta maldad y que ese sea el verdadero reto? Yo no te lo contesto, que te lo diga Lito. Jamás nos van a doblar. Vamos a intensificar con estas acciones una campaña a nivel mundial. Vamos a visitar todas las naciones del mundo, vamos a ir a todos los países y vamos a denunciar que hoy aquí se protege y se solapa a López Obrador, que permitió lo que está pasando, y al narco senador Adán Augusto López Hernández. No podemos permitir que el Estado mexicano esté controlado por el narco. Gracias, senador. Abrimos la ronda de preguntas con Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Preguntarle, está bien, va a ser una gira internacional denunciando lo que usted dice que es este gobierno, pero ¿eso qué va a dar como resultado? O sea, ¿qué le va a afectar al gobierno mexicano? ¿Qué jurisdicción hay? Usted ha ido a varias instancias multinacionales a denunciar esto. ¿Qué le han dicho? ¿O nada más le reciben? Ahí está. ¿Qué resultado? ¿Qué beneficio? A ver, ¿qué beneficio hay? Voy a ir a cortes internacionales, instancias internacionales, voy a hablar de la presidenta, voy a hablar de los senadores, de los diputados, quiero que se los lleven a la cárcel. Muy bien. Ok, muy bien. Igual yo no te estoy pagando. Muy bien. La pregunta como mexicano es, ¿y cómo qué ganamos? Digo porque tú lo que quieres es llamar la atención de los mexicanos, ¿no? Y que los mexicanos digan, muy bien, correcto, bueno, ok, está bien. ¿Cómo qué ganamos? ¿Qué te han dicho? Le dice la reportera. Qué vergonzada la reportera, ¿eh? ¿Qué te han dicho? ¿Nada más vas por ir? Como dicen por ahí, nomás por andarle ingresando. ¿O qué respuesta te han dado? Nada más le reciben el documento y órale, ya está, ahí nos vemos para la otra, o sí ha logrado algo. Buena pregunta que le hacen a Lito. ¿En contra de quién, Cuerudo? ¿En contra de quién? En contra de todos los de nuestro movimiento. Comienzan a figurar unos. Comienzan a aventar nombres, como el de Adán Augusto. Comienzan a aventar nombres. Pero no quiere decir que esa es toda la lista de Alito. Alito te está hablando de los altos perfiles. Te está hablando de personalidades. Pero ¿quiénes están también en esa lista, señores? ¿A quiénes también denunció Alito? Ahí está el asunto. Pero repito, se unen estos cuates cuando van todos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Observa. Tiene uno de los temas más graves, el huachicol. La presidenta insiste en que este delito fue combatido, cuando la realidad es que se convirtió en la mayor red de corrupción de este sexenio. Y no lo digo yo, lo documenta la propia Fiscalía General de la República en la causa penal 325 del 2025. Ahí se menciona en 4 ocasiones al hijo de López Obrador como parte de la red de contrabando de hidrocarburos de la Marina, con testimonios de un testigo protegido. Hoy por la mañana presentamos, y aquí está la prueba, la ampliación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, alias Bobby, y Jesús Ernesto López Gutiérrez. Están señalados como probables responsables de conspiración, delincuencia organizada, huachicol, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Secretaria, le dejo una copia. Esto no es invento, ni un ataque político. Son hechos sustentados con documentos, expedientes y testimonios. Lo que tenemos frente a nosotros es la creación y operación de lo que ya se conoce como el cártel del Palenque. Una red que se mezcla con crimen organizado, política y familiares del expresidente. No se puede tapar lo evidente. López Obrador sí robó, sí mintió y sí traicionó al pueblo. Corrompió a las Fuerzas Armadas y su verdadero legado es la llamada Marina del Bienestar. Les guste a quien le guste. Este gobierno no combate al crimen, lo encabeza en México.
México ya no tenemos un Estado de Derecho, tenemos un Estado convertido en una empresa criminal. Y mientras la presidenta siga encubriendo al capo que lo llevó al poder, el Estado seguirá funcionando como cómplice del crimen organizado. Secretaria, hoy le dejo 3 preguntas que millones de mexicanos le hacen. ¿Cuántos muertos más necesita este gobierno para dejar de maquillar cifras y garantizar paz verdadera? ¿Hasta cuándo seguirán encubriendo la red de huachicol que involucra a los propios hijos de López Obrador? ¿Por qué? Porque si hay denuncias formales y pruebas en la fiscalía, este gobierno bloquea la investigación contra el llamado cártel de Palenque. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Sigue ahora. Quiero que hagan investigaciones contra el llamado cártel del Palenque. ¿El llamado por quién? ¿Por nosotros? Por nosotros no. El llamado por ustedes. Ahora, ¿y cuándo va a haber por el cártel inmobiliario? Digo, porque ese sí existe. El otro sale de sus mentes calenturientas que sí o sí quieren perjudicar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchamos, es como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hasta parece que se los dictan. Lo mismo que dice el PRI es lo mismo que dice el PAN. Lo que dice el PAN es lo que dice el PRI. A ver, secretaria, le dejo algunas preguntas que le hacen millones de mexicanos. ¿Cuáles millones? O sea, esa costumbre y mañita canija de hablar a nombre de todos los mexicanos, los panistas y los priistas, cuando ellos creen que todavía representan a México, ya no representan a nadie. No digas, esa es una pregunta que te hacen todos los mexicanos o millones de mexicanos. Diga, esa es una pregunta que yo le estoy haciendo. O una pregunta que le está haciendo el PAN, es del PAN este cuate. O una pregunta que mi partido le está haciendo. No digas que le está haciendo todo México, porque no se la estamos haciendo todos. Ya entiendan eso. Ya quítense eso de la cabeza. Prianistas, no representan a México. Ustedes no son nuestra voz. ¿Hasta cuándo, secretaria? A ver, contésteme, secretaria. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más desvividos deben de haber en el país para que ustedes accionen? Vamos a ver qué le contesta la secretaria. Seré muy clara por lo que hablaban aquí. A 27 días de haber iniciado su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció públicamente el Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos, una estrategia integral y urgente en la que participaron 15 dependencias. Este plan se dio tras detectar que en noviembre de 2018, es decir, en el último mes del gobierno anterior, se habían robado 80,000 barriles diarios de gasolina, equivalente a 800 carros tanque por día, lo que representó pérdidas millonarias para el erario. El análisis de la situación de los hidrocarburos evidenció que el robo se hacía mediante la ordeña de ductos y también la operación, colaboración y complicidad de autoridades. Por ello, elementos del Ejército y de la Marina fueron desplegados para proteger las instalaciones estratégicas, reforzar la vigilancia en ductos, tanques y cuartos de control, así como para escoltar el transporte terrestre de más de 2,000 millones de litros de combustible que circulaban por las carreteras. Con el plan, se reforzó el monitoreo de los sistemas de control y medición y balance, se impuso un registro de comprobación de abastecimiento y reparto, se aplicó un procedimiento de detección de irregularidades al interior y al exterior de Pemex, además de que se ordenó la presentación y el seguimiento de denuncias ante la Fiscalía General de la República. Durante la conferencia mañanera del 7 de enero de 2019, el presidente informó que como resultado del plan disminuyó el robo de hidrocarburos y se descubrió la ordeña de combustible, con lo cual fue necesario cerrar las válvulas afectadas y cambiar el sistema de distribución, lo que generó, ¿se acuerdan?, escasez de diésel y gasolina durante 13 días. Pero con la aplicación del plan de vigilancia se fueron abriendo las válvulas y se normalizó el abasto. La continuidad de estas operaciones permitió la detención de más de 4,000 personas relacionadas con estos delitos, entre ellas a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, ocurrido en 2022 en Guanajuato, quien encabezaba una organización criminal dedicada al robo de combustible. Además, se recuperaron miles de litros de combustible extraídos con la ordeña de ductos. El resultado de esta estrategia fue una reducción de 94.2% de este delito, al pasar del robo diario de 81,000 barriles en diciembre de 2018 a 4,700 en agosto de 2024. El combate al huachicol evitó pérdidas por 348,000 millones de pesos. Y, pues, aparte, con estas acciones se impulsó el empleo y el bienestar de la gente, que era usada como escudo y protección por las bandas huachicoleras a cambio de dejarles de una toma clandestina un bidón de 20 litros. Solo finalmente en esta ronda decir que la derecha ha tratado siempre de desprestigiar al mayor líder social de la época reciente. Ese líder al que pretenden descalificar se ganó a pulso el respaldo del pueblo de México. A fuerza
de perseverancia y teniendo como motor el amor a la gente, logró en las urnas llegar a la presidencia de la República y antepuso el bienestar de la población por encima de todo, hizo honor al lema por el bien de todo, primero los pobres. Personalmente, estoy orgullosa de haber formado parte de su gabinete y del movimiento que, con indiscutible liderazgo y dignidad, encabezó sin descanso. No es necesario que lo diga, pero lo voy a decir. Nunca recibí de él una instrucción incorrecta para hacer algo ilegal. Al contrario, siempre dio ejemplo de rectitud, de congruencia con sus principios y valores y defensor de las causas justas. Los neoliberales que buscan regresar el poder a toda costa propagan mentiras y calumnias en su contra. Tratan de desprestigiar a un hombre que se dedicó al bienestar de los mexicanos y mexicanas y sentó las bases de la transformación que hoy experimentamos en el país. Se les olvida que el pueblo es sabio y que hoy está más politizado que nunca y que no es tan fácil de engañar. Así es como dice la presidenta y lo hemos dicho, la secretaria, perdón, y lo hemos dicho muchas veces. Se les olvida que el pueblo es sabio y está bien politizado. En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. No hay pueblo tonto. El pueblo despertó, señores. ¿Querían explicaciones, panistas? Ahí están. En abundancia, abundante explicación que da la secretaria de Gobernación a la petición que el panista torpemente en su narrativa dijo. Todo es con el afán de atacar a López Obrador, pero sí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dijo muy claramente hoy en su mañanera. Lo que quiere es separar al primer piso de la cuarta transformación del segundo. Yo te lo digo aquí en el cuadro informativo. Lo mismo que dijo la presidenta. Acuérdate, te voy a recordar el ejemplo que te puse. Es el primer piso y el segundo piso. Los quieren separar, pero como todo un edificio, como en todos los edificios, imagínate que quitaras el primer piso, ¿cómo queda el segundo? En el aire y por lo tanto se va a caer. Se va a caer. Eso es lo que ellos quieren. Esa división para empezar a menguar, a destruir, a dejar en los escombros a la cuarta transformación. No, hombre. Tenemos tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en serio, se la saben de todas a todas. ¿Cuántas manifestaciones y guerras sucias no aguantó el presidente Andrés Manuel López Obrador? Dijo la presidenta en una mañanera. ¿Cuántas? No, hombre, ¿cuántas no aguantamos? Muchísimas. ¿Tú crees que estas nos espantan? Cuando no querían que fuéramos oposición y nos relegaban por allá unos medios de comunicación, ¿tú crees que estas nos espantan? La presidenta no. Aquí hay un plan, aquí hay un plan, aquí hay un trabajo que ellos quieren hacer. Separar al primer piso de la cuarta transformación del segundo para que esto se convierta en un derrumbe. Y la cuarta transformación se caiga y se vaya al carajo, señores. Esto es lo que intentan estos cuates. Hoy se les une también Movimiento Ciudadano. Ya se ha escuchado por ahí que Acción Nacional y Movimiento Ciudadano quieren hacer una alianza. Dicen ellos sacando de la jugada al PRI. El PRI ya está fuera de la jugada. Lo que yo estoy viendo es que el PRI se está preparando por las narrativas del PRI, que son las mismas de Alito. El PAN se está preparando, aguantando nada más que pierde el registro el PRI para arropar a Alito. Sí, porque ya escucho la narrativa del PAN, es la misma que Alito, el mismo argumento que Alito y sus secuaces lo están dando ya los panistas. O sea, me queda claro. Me queda claro hacia dónde va Alito una vez que pierda el registro su partido. Ese güero va para el Partido Acción Nacional. ¿Tú crees, güero? Ahí están las acciones, ahí están las obras, los argumentos también que está poniendo en estos días el Partido Acción Nacional. Son los voceros de Alito, ¿eh? Son los voceros de Alito. Escucha lo siguiente. PRIAN, bueno, ahora MACPAN. Ya no sabemos si va a ser PRIAN, ya estamos escuchando rumores de que podría ser MACPAN. Imagínense ustedes, ¿no? Ya no les convino al PAN el PRI y ahora ya
regresan y se acercan a Movimiento Ciudadano, que se supone que son el ala moderna, y ahí están, dispuestos a aliarse con lo peor de la política de este país. No más basta recordar lo que significó el gobierno de Felipe Calderón. Aquí en este estado, recordar lo que fue su sexenio, y recordar lo que fue Fox, y recordar lo que es el panismo y los negocios. Bueno, a eso estarían dispuestos a acercarse. Entonces, independientemente del PRIAN o del MACPAN o del MACPRIAN, porque ninguno nos sorprendería, creemos que la gente es muy consciente de lo que ellos representan. Y representan corrupción, hipocresía. Y nosotros hay que seguir avanzando. Ahí está. Hacen sus alianzas, señores. Comienzan a trabajar sus alianzas, todo con la intención de frenar el avance de la Cuarta Transformación. Primero el PRIAN, ahora pinta para que sea el MACPRIAN. Píntese como se pinte, únanse como se unan, señores. No van a progresar, ¿eh? Esto no va a progresar porque, repito, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo ya está politizado. Está muy consciente. Dijo entre semana en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sabes tú qué nos ha librado? ¿Sabes tú qué nos ha librado de los embates de estos cuates del prianismo y ahora el MACPAN? ¿Sabes qué nos ha librado? Los senadores, Cuerudo, y los diputados que andan bien pilas. ¡No, hombre, man! Por esos cuates ya hubieran entregado el movimiento, estos cuates. Por ellos no. Dijo la presidenta, lo que nos ha salvado es que el pueblo está bien concientizado. Es la concientización del pueblo. El pueblo es muy consciente de las cosas y eso nos ha librado de los embates de estos cuates. Entonces, Cuerudo, los diputados y senadores, ellos andan haciendo sus negociaciones. Mano, a conveniencia, a modo, a quién defiendo, a quién no defiendo, tomándose un cierto protagonismo. Si lo has visto, por ejemplo, a Monreal, al mismo Adán Augusto, como yo los veo así, que se sienten como, pues, amos y señores, ¿no? Como que los meros machuchones de las negociaciones, como que amos y señores, todo tiene que pasar por este cuerpecito. Si este cuerpecito no lo acepta, pues no va a pasar hacia adelante. Oye, pero lo envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues ya te dije, si no es aprobado por mi persona, dice el modesto Ricardo Monreal, pues esto no va a avanzar. Entonces, si es por ahí, dice la presidenta, no, por ahí ya nos hubieran hecho de agua, mano. No, el pueblo está consciente, el pueblo está concientizado y politizado, y eso es lo que nos ha ayudado a avanzar. Tenemos acreditadas redes de República Mafiosa como el eje huachicolero del Golfo, que incluye documentadamente a Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Y digo por eso, el fraude electoral de Poza Rica y de Papantla responde a que son entidades geoestratégicas para el huachicol que ha consolidado esa república mafiosa. Esos fraudes electorales son directamente producto de la república mafiosa. La política al respecto, y se lo digo con toda seriedad, secretaria, puede hacerse de forma seria. Y yo propondré a este Poder Legislativo hacer una comisión antipolítica mafiosa para investigar lo que ha pasado en los sexenios encabezados por todos los partidos y en los gobiernos encabezados por todos los partidos, incluyendo al nuestro. Creo que es tiempo de dejar de golpearnos, de utilizar cada caso solamente para golpearnos y que tenemos que buscar cambiar de rumbo entre todos. Concluyo con que es necesario un proceso de justicia transicional.
El único camino alterno al conflicto permanente es el de establecer acuerdos de justicia, perdón y reparaciones, pero para ello es necesario reconocer también las responsabilidades y ahora tenemos verdades cada vez más al alcance de la mano. Desde su mayoría pueden hacerlo, incluso controladamente, para inaugurar una nueva etapa. Ahí está la narrativa del MC, la misma del PAN, la misma del PRI, escrita por Alito. Ahí está. Ahí están. Por eso ahora vas a oír el MACPAN, porque como el PRI ya va de salida, ahora se van a juntar esos dos, obviamente nuevamente dirigidos por Alito. Ahí está, para el que le quedaba duda. MC se une a esta pandilla en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Soy el Cuerno Informativo y te doy las gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima, Muchísimas gracias.